Sobre textos, con Julio Ángel Olivares. Saludos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sobretextos. Diáfana y sincera, así muestra nuestra biblioteca de noche, o así se muestra, mejor dicho, para la velada especial a la que nos abocamos. Hoy hemos invitado a nuestra tertulia radiofónica a un autor versado en el ámbito de la fantasía, para hablar sobre el libro La guardiana del Santo Reino. Mario Escabias es un jiennense enamorado de la literatura desde temprana edad. La primera obra que leyó fue Olvidado Rey Gudú, de Ana María Matute. Más tarde descubrió a multitud de escritores de fantasía y fantasía épica como Philip Pullman, Tolkien y otros que llenaron de sueños su adolescencia, aunque con el paso de los años se fue distanciando, en cierto modo, de este género y se abrió a otro tipo de lecturas. Nuestro invitado empezó a escribir poesía y cuentos a la edad de 6 años y con 16 terminó su primera novela. En el año 2019 quedó finalista en el primer concurso literario Urme Metal y aunque siempre se ha mantenido fiel a la literatura, ha trabajado también como redactor, como editor y además como corrector para diversos medios digitales. En el año 2022, en este año, justamente ha visto la luz su ópera prima con la editorial Wave Books, La guardiana del Santo Reino. Sobre ella, sobre este libro, precisamente vamos a departir a lo largo de los próximos minutos. Mario, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Sobretextos. Pues muy bien, Julio. Muchas gracias por la oportunidad. Encantadísimos de tenerte por aquí. Bueno, la primera de las preguntas, lo hemos dicho, enamorado de la literatura desde, la tierna infancia, ¿verdad? ¿Qué es para ti la literatura y qué lugar ocupa en tu día a día? La literatura, para mí, no sé cómo sonará, pero yo siempre he pensado que la literatura para mí es no solo lo más importante de mi vida, sino como una diosa, porque es alguien, por decirlo así, a quien hay que respetar, a quien hay que venerar y a quien no hay que ofender. Yo cuando escribo, una cosa tan tonta como escribir correctamente, sin falta de ortografía, para mí es muy importante, es una forma de respetar mi trabajo. Adoración, por lo tanto, por la literatura y además respeto la escritura correcta y además bien hilada, ¿no? Porque para escribir historias hay, no sé si planificas los argumentos previamente o van surgiendo de forma espontánea. Yo me siento identificado con algo que dijo Stephen King en su libro Mientras escribo, que él no planifica mucho y siente como que va descubriendo huesos de dinosaurio, que serían los personajes o los puntos de la trama. Sé que hay escritores que son más de hacerse esquemas muy meticulosos y hacerse una escaleta, por ejemplo, y yo más o menos me hago un guión, pero muy, muy sencillo. Lo que sí es importante para mí es que sé cómo empieza la novela y cómo acaba, y lo que voy es rellenando los huecos que hay en medio. Vamos a, si te parece, a repasar, ¿verdad? Porque me parece realmente interesante y supongo que también a los y las oyentes de Sobretextos el conocer cuál fue tu primer contacto con la literatura. Hemos dicho que comenzaste a escribir cuentos y poesía a los 6 años. A esa edad ya seguro que estabas rodeado de muchos libros. ¿Cómo son esos primeros recuerdos? ¿Cómo son esos primeros cuentos? ¿Cómo es esa poesía, digamos, de inicio, de génesis? Pues curiosamente me acuerdo no solo de Olvidado Rey Gudú, que fue la primera novela para adultos, entre comillas, que leí, sino incluso de la primera novela infantil que leí, incluso de... El primer recuerdo que tengo de mi vida es cuando me enseñaron la letra F en el colegio. Qué curioso, primer recuerdo de tu vida. Sí, yo recuerdo perfectamente, no sé qué edad tendría, no sé a qué edad se enseña el abecedario a los niños, pero yo recuerdo que me levantó mi madre y que fui al colegio y que me enseñaron la letra F y me gustaba mucho aprender las letras. Es un recuerdo que tenía.
Por lo tanto, ¿la letra F tiene algún tipo de significado especial para ti en tu literatura? ¿Has hecho algún tipo de rito para la F en tus textos? Espero que no sea de fail, pero bueno. Bueno, supongo que ha sido arduo, ¿no?, el camino hasta llegar a esta publicación, tu primera obra. Hemos dicho que a los 16, si mal no recuerdo, terminaste tu primera novela, que seguramente está en un cajón, como se suele decir, ¿verdad? No sé si en algún momento verá la luz o recelas de ello, pero el caso es que en este año justamente has publicado La guardiana del Santo Reino, lo hemos dicho, con la editorial Wave Books. El camino hasta aquí, supongo que te ha costado, ¿no? Pues mucho más de lo que pensaba, la verdad. A mí no solo fue el proceso de escribir la novela, que ya es complicado y tiene su mérito, es que yo cuando terminé el libro, que lo presenté a un concurso literario que no gané, pero que me alegro porque creo que ahora me han ido las cosas mejor, me tiré como un año enviando el manuscrito a diversas editoriales, 32 editoriales llegué a mandárselo y todas me rechazaron, hasta, bueno, las que contestaban, porque está el mundo editorial un poco complicado ahora mismo. Hasta que Wave Books me escribieron un correo y me dijeron que les había gustado la historia y que querían publicarla. Lo malo es que eso fue si no me falla la memoria, en septiembre de 2018 y según mi contrato me iban a publicar el libro creo que era en febrero de 2022, que fue justo cuando vino la pandemia. Así que se trastocaron todos los 2020, planes. ¿quieres decir? Sí, 2020, que me he confundido. En 2022 es cuando he publicado. Han pasado 2 años. El libro iba a salir en 2020, pero por la coyuntura que había, pues tuvimos que... Es que era o no lo publicábamos o esperábamos a que pasara el temporal. Y sí, ha sido un camino... Para mí ha sido de mucho sufrimiento y de muchas lágrimas, la verdad. Pero supongo que el resultado ha merecido la pena, la espera, ¿no? Lo volvería a hacer, la verdad. Y volverías a esperar. Sí. Tú, cuando hablas de La guardiana del Santo Reino, la calificas entre otras muchas, entre otras muchas etiquetas, ¿verdad? De alguna forma, por decirlo así. Hablas de ella como una obra autoconclusiva. ¿Con qué propósito y a qué te refieres? Pues que como lector y además como escritor novel, no quería obligar a la gente a que lo típico de tienes que leerte 15 libros y la historia empieza a estar bien en el quinto. No quería obligar a la gente a eso. Y yo la idea que tengo varias novelas, unas terminadas y otras medias, que ocurren en el mismo universo y comparten personajes, situaciones, escenarios, pero la idea que tengo es que se puedan leer en el orden que cada uno quiera, no que tenga que obligar a la gente a leer de una manera. Por ejemplo, Carolina, que es la protagonista de este libro, es un personaje secundario en la novela que estoy escribiendo ahora mismo. Y en fin, esa era... Por eso digo que es autoconclusiva. Porque no quería que la gente pensara que voy a escribir varios libros y que eso tire un poco para atrás a algunos lectores. Tú te alimentas desde pequeño, te mueves dentro del ámbito de la fantasía épica, pero ya lo hemos indicado, te vas abriendo poco a poco a otros géneros. Supongo que en este libro, en La guardiana del Santo Reino, confluyen, se hibridan diferentes géneros, ¿no? La fantasía y algún que otro más, ¿no? Sí, y no fue algo consciente, era simplemente que yo creo que como lector estaba aburrido de leer los mismos libros de fantasía con elfos y enanos, por ejemplo, y quería hacer algo diferente. Yo quería escribir el libro que a mí me gustaría leer. Yo diría que la guardiana, si le tengo que poner alguna etiqueta, podía ser, no sé, fantasía urbana o fantasía oscura, al estilo de Neil Gaiman quizá, o no sé, por ponerle alguna etiqueta, ¿sabes?
Fantasía urbana, vamos a... Sí, no es épica. Consciente o inconscientemente me he alejado mucho de Tolkien o de... De hecho, creo que estoy más cercano ahora a Michael Moorcock que a Tolkien en lo que escribo. No sé si sería demasiado reduccionista definir esta historia, este libro, como la típica o genérica lucha entre el bien y el mal. No. No es tan maniqueísta, para nada. De hecho, yo creo que hay bastante crisis en la novela, en los personajes. De hecho, muchos lectores me han dicho que se esperaban que algún personaje iba a ser malo, entre comillas, y les ha sorprendido, o al revés. Y no, una cosa importante para mí es que fuera, aunque hubiera fantasía, fuera una fantasía auténtica, real, que la gente pudiera identificarse con los personajes o con los lugares. Por eso, el hecho de ambientarla en Jaén, para mí era muy importante que yo describiera las calles, los restaurantes, los monumentos con precisión, porque eso da una sensación de familiaridad y de credibilidad. Yo quería preguntarte precisamente por eso, porque a partir del título, sobre todo para aquellos lectores que sean jienenses, ¿verdad? Esto del Santo Reino les va a sonar directamente. Las localizaciones tienen mucha importancia, buen seguro, tienen mucho peso. Sí. Tú has hablado sobre fantasía urbana. Hablamos sobre una obra que, digamos, se ubica dentro de un espacio, como tú has dicho también, familiar, con personajes familiares. Pero en algún punto seguramente hay, pues eso, una especie de umbral hacia lo fantástico, asumo, ¿no? No todo es realista. Sí, porque por mucho que quiera huir de la fantasía, no puedo. Siempre, por ejemplo, esta historia empieza de forma muy realista y poco a poco Carolina, la protagonista, se va adentrando en un mundo alternativo de fantasía, por así decirlo. ¿Y cuál era la pregunta que me...? Te decía justamente eso, que hay momentos en los que realmente pasas de lo realista a lo fantástico, por más que el libro esté anclado a una realidad fehaciente o tangible, ¿no? Sí, es eso, voy mezclando unos pasajes más prosaicos y otros más fantásticos. Pues para los y las oyentes de Sobretextos voy a leer, si me lo permite, su autor, Mario Escabias, la sinopsis de este libro, La Guardiana del Santo Reino. Todavía nos quedan unos minutos para seguir hablando sobre esta obra. Lee así el argumento. Carolina, precisamente comentaba su autor, que es la protagonista, solo tiene 13 años, pero ha sufrido mucho a lo largo de su vida. Su última desgracia fue la muerte de sus padres hace escasos meses, algo que no ha podido superar. Lleva todo el verano encerrada en su habitación sin querer hablar con nadie, lamiéndose las heridas. En un caluroso día de agosto, su abuela, con la que ahora vive en Jaén, la obliga a ducharse y salir a la calle. A regañadientes pasea sola por su barrio hasta llegar a un descampado. Allí encuentra, entre hierba seca y montones de desperdicios, a una mujer que cambiará su manera de verlo todo. María Lago, una alegre y poco fiable parapsicóloga de la que aprenderá sobre los Vortex Points, lugares de poder que conectan con realidades invisibles al ojo humano y donde ocurren hechos paranormales y misteriosos. Una hoja de color azul y plata, un talismán de oro de otro mundo, el contacto con una hermosa e inhumana criatura ultraterrestre y conocer al siniestro ocultista Damián Quijada serán algunos de los inusuales descubrimientos y experiencias que vivirá. Carolina tendrá que aprender, muy a su pesar, que las acciones tienen consecuencias, que apenas los fuertes sobreviven y que el multiverso es infinito y por encima de cualquier cosa se verá obligada a proteger su mundo de los principados y potestades, de los espíritus del mal que habitan en el espacio. Esta es la historia de la Guardiana del Santo Reino. Todo esto se esconde digamos, en las calles de Jaén. Sí, así es. Y fue porque al principio, antes de ponerme a escribir la novela, yo tenía la idea, por ejemplo, de que Carolina viajaba a algún país extranjero y le pasaban pues, exactamente los mismos hechos que relato. Pero luego pensé, ¿por qué tengo que escribir siendo español y andaluz de, no sé, de Nueva York o de Londres o de Irlanda?
porque queda más bonito, no sé. Entonces se me ocurrió escribir sobre Jaén, porque Jaén tiene muchos misterios y muchas leyendas que podían nutrir a la historia, y además para mí era más fácil escribir sobre calles que conocía que tener que ponerme en Google Maps a ver, pues no sé, cómo era en Estados Unidos una ciudad. Supongo que recorrer esas calles hoy en día, Mario, después de haber escrito esta obra, tiene, no sé, legará sensaciones curiosas, al menos singulares, ¿no? El haber recreado este espacio, este paisaje jiennense a través de el argumento de esta obra, a través de los hechos o eventos que ocurren en estas páginas, hoy en día te hará ver todo diferente, ¿no? Pues sí, por ejemplo, cada vez que veo el descampado donde comienza la trama de la historia, si cierro los ojos creo que soy capaz de ver a Carolina, a María, a Damián. Y tengo un lector, por ejemplo, de Barcelona, que me dijo que le recordaba mucho a Carlos Ruiz Zafón, cómo describía las calles, y que fue algo que no se esperaba de la novela. Me dijo que nunca pensaba en su vida que le darían ganas de visitar Jaén. Así que fíjate, me lo tomo como un piropo. Primero comparar la verdad con la Barcelona gótica, con la zona gótica de Barcelona, y segundo es lo que te iba a decir justamente, te conviertes con esta obra en un embajador de lo jiennense, ¿no? Sí, con mucho orgullo. Esta ciudad hay que defenderla, fue mucho más importante a lo largo de la historia de lo que los jiennenses nos creemos. Mario, ¿cómo definirías tu estilo? Y al hilo, has hablado sobre Stephen King, hemos hablado sobre otros autores, no sé si eres consciente de la influencia clara y explícita de alguno de estos autores o autoras a lo largo de los años hasta haber creado tu propia voz. Pues ahora mismo estoy muy contento porque siento que he conseguido tener un propio estilo. Antes que, por ejemplo, la primera novela que escribí era casi un plagio de Tolkien. Y cuando no era de Tolkien era de Frank Herbert, y cuando no era de Frank Herbert era de Michael Moorcock, y yo creo que ahora he forjado un estilo propio y quizá sea más cercano ahora mismo a Ana María Matute, como si estuviera volviendo a mis orígenes. Porque yo, una cosa que intento mucho, yo hago un primer borrador de un capítulo, por ejemplo, y luego cuando lo reviso digo, vale, ahora voy a intentar que no quede pedante. Y elimino todas las bajas, todas las palabrejas. Yo intento que el lenguaje sea lo más sencillo posible, pero sin ser simple. Y si quiero transmitir sentimientos, emociones, quiero intentar que sea de forma precisa. En ese sentido me identifico un poco con Isaac Asimov, que decía que no era menos literatura por no utilizar metáforas rebuscadas o alegorías complejas, que de hecho es más difícil escribir de forma precisa y sencilla. No sé si de alguna forma, ya que hablas de Asimov, es una literatura a través de esa depuración un poco más cerebral, ¿no? Sí, pero yo creo que soy más emotivo que cerebral. Hablo, por ejemplo, esta novela que hablo, bueno, lo mismo es un poco spoiler, pero se ve en el primer capítulo que la protagonista está pasando por una depresión, entonces era un tema delicado que para mí era importante y quería tratar con mucho tacto y con mucho cariño. Y creo que en la ficción la depresión no se trata de forma muy acertada, ¿no? Se dicen que los personajes están tristes y ya está, pero dentro de esa cabeza hay muchos más pensamientos, más ideas. Uno no está triste porque sí, hay bueno, a veces la depresión viene sin motivo alguno, pero yo quería meterme en la psicología de Carolina, que fue complicado porque además era una chica de 13 años, me separaba la edad, el sexo, pero creo que lo he conseguido porque muchas de mis lectoras me han dicho, que por cierto tengo más lectoras que lectores por algún motivo, me han dicho que se han sentido muy identificadas con ella, así que bueno, me lo tomo como una victoria.
Pues fíjate que la siguiente pregunta del guión, la que yo te iba a plantear era ¿qué lectores o qué lectoras se pueden o se podrán o se habrán sentido identificadas con esta protagonista, con Carolina? Pues yo creo que sobre todo gente... No tienen por qué haber pasado por las mismas experiencias de Carolina. Supongo que alguien que ha tenido una depresión pues se sentirá más identificado. Pero yo creo que cualquier persona empática o que sea capaz de ponerse en el lugar de otro leerá la historia de Carolina y es probable que le llegue. Te he preguntado antes sobre el peso, ¿verdad?, de las localizaciones de la obra. Me interesaría, sobre todo, a raíz de lo que estás comentando, de pues esa focalización interior de los personajes, mucho, ¿verdad?, de enunciación psicológica, de meterse en la mente de ellos. No sé si el diálogo tiene importancia esencial, es decir, esa dinámica, esa interacción entre los personajes, no solo lo que son los pensamientos, sino también la verbalización de los mismos. Pues sí, además es curioso que me pregunte eso porque uno de mis puntos fuertes como escritor es el diálogo y yo soy consciente de eso. Por ejemplo, me resulta muchísimo más fácil escribir 2000 palabras de diálogo que 500 de descripción. Me sale de forma muy natural y la gente me lo ha comentado, así que no debe ser una apreciación mía. El diálogo es muy importante porque a través del diálogo expresas la personalidad del personaje, su punto de vista, su cosmovisión y además el diálogo no es simplemente habla un personaje, luego habla otro. Entre medias hay que meter... Pues yo, por ejemplo, meto los movimientos de las cejas, de las manos, si se inclina el cuerpo. Todo eso da una información que es muy relevante. Y yo, en muchas novelas que leo, siento que no se fijan mucho en eso. Simplemente los personajes hablan como si fueran muñecos, pero no se sienten reales. Y era algo en lo que trabajé mucho. Esas, pues casi por llamarlo de alguna forma, aunque sea taxonomía del arte dramático, esas acotaciones, ¿no? Sí. Con la comunicación no verbal en la obra de Mario Escabias. Mario, ¿cómo escribes? No ya en cuanto a estilo, sino en cuanto a ese ritual casi. ¿Dónde te ubicas? ¿Tienes algún tipo de manía? ¿Alguna hora concreta del día? ¿Llevas tu libreta de notas mientras paseas? ¿Te surgen las ideas por la noche, mientras duermes? ¿Cómo es? Creo que voy a decepcionar a la gente porque no voy a decir nada muy excéntrico como que tengo que hacer el pino antes de escribir o algo así. Quizá por manía no puedo escuchar música ni puedo estar en un ambiente que haya... He intentado escribir en cafeterías, por ejemplo, y a mí no me funciona. Necesito estar en mi casa en silencio y concentrado. Por ejemplo, música sí escucho antes de escribir, pero durante... Y lo he intentado muchas veces porque me gusta mucho la música, pero no puedo, me distrae. Necesito meterme en la historia y... pues eso. Y luego en cuanto a cómo escribo, pues me cuesta mucho arrancar, pero luego cuando estoy en el proceso se me olvida incluso dónde estoy y sale todo más fluido. Yo, por ejemplo, lo que hago, tengo un blog de notas en el que voy apuntando las palabras que escribo cada día y así voy viendo el rendimiento, porque una novela no es como un poema o un cuento que, no sé, puede estar inspirado un día y te pones y lo escribes del tirón. Una novela necesita meses de trabajo, entonces si un día no estás inspirado, ¿qué haces? No escribes. Entonces, ¿cómo vas a terminar el libro? Yo muchas mañanas me siento delante del ordenador, me quedo en blanco y digo, ¿qué hago? Pues me pongo a teclear y si las 1000 o 1500 palabras o 2000 palabras que he hecho ese día pues no sirven, pero normalmente sí sirven, normalmente se puede rescatar algo. El caso es que hay que tomárselo como un trabajo, hay que
hay que tener disciplina y al menos si quieres terminar una novela o si lo quieres hacer de forma profesional. Si escribes por placer, no sé, puedes hacerlo cuando estás inspirado simplemente. Bueno, pues en definitiva no solo es la opinión de Mario Escabias, sino que casi se convierte en una especie de bitácora, ¿verdad? O de consejo. Estamos terminando nuestra entrevista. Seguimos hablando sobre La Guardiana del Santo Reino, esta obra publicada por Wave Books. Pero seguro que con ese tren de emociones y con esa constancia por tu parte, al escribir cada día y al dejar constancia del rendimiento frente a la pantalla del ordenador, a buen seguro que ya estás trabajando en un nuevo proyecto, ¿no? No sé si tienes ya ideas acerca de ello, si efectivamente lo estás ya escribiendo. Sí, de hecho el proyecto está muy avanzado. No es algo que esté escribiendo las primeras páginas. Creo que claro, es que yo escribo en Word. En tamaño de bolsillo, por ejemplo, serán, calculo, entre 400 o 600 páginas lo que llevo. Sí, es tela. Y diría yo, no sé lo que me quedará. Va a ser una novela bastante más larga que... Me está pasando al revés que con la historia de Carolina, que tenía la sensación de que era muy breve el libro, aunque bueno, el tamaño tampoco es que importe mucho, tiene que ser el tamaño que te pida la historia. Y esta otra, que la novela que estoy escribiendo actualmente, pues por algún motivo tiene más tramas, más subtramas, más... y me pedía ser más larga. Y ya te digo, es una historia, está protagonizada por Luca, otro de mis personajes, y Carolina es un personaje secundario. Bueno, Mario, pues nos queda solamente, porque a buen seguro que los y las oyentes tendrán ese anhelo de adquirir la Guardiana del Santo Reino. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Pues el libro está disponible en Amazon, en Lectu, en Google Play, en la tienda online de Wave Books, y bueno, y por supuesto lo puedes pedir en tu librería o incluso en la biblioteca. Mucha gente no lo sabe, pero pedir un libro a una biblioteca también es una forma de apoyar a un autor, y si no te lo puedes permitir económicamente, también me ayuda. Es algo que agradezco. Y también me acabo de acordar sobre el diálogo que hablamos, una cosa que me ha sorprendido y que no me esperaba, es que mucha gente me ha dicho que la novela era divertida. Y no me considero gracioso. Me dijeron que se rieron con los diálogos, y digo, bueno, supongo que será un logro. Bueno, pues así concluimos esta entrevista con Mario Escabias, con una sonrisa y casi dejando escapar una carcajada. Hemos hablado sobre esta obra, su ópera prima, La Guardiana del Santo Reino. Wave Books es la editorial y se puede obtener, se puede conseguir, se puede comprar a través de esas plataformas que ha citado. Amazon y Lectu, ¿verdad? Entre otras muchas. Google Play, sí. Y creo que no se me olvida ninguna. Librería habitual, ¿verdad? Sí, o incluso sí. la biblioteca. Mario, enhorabuena por esta obra, por tu labor literaria. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la radio de la Universidad de Jaén, y muchísima suerte. Aquí estaremos para hacernos eco de tus éxitos. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí, que he estudiado en esta universidad, significa mucho. Es como volver al origen o al final del camino, y no sé, para mí ha sido emotivo. ¿Vuelves al estilo de Ana María Matute? ¿Vuelves a la Universidad de Jaén? ¿Qué estudiaste a propósito? Estudié Filología Hispánica. Ajá, fenomenal. No terminé la carrera, no quiero mentir en directo, pero sí, estudié aquí y guardo buenos recuerdos. Bueno, pues esos pozos, ¿verdad?, de la filología hispánica en nuestro invitado Mario Escabias. Un placer, hasta siempre. Sobretextos, divulgación científica en artes escénicas y literatura en Uniradio Jaén.